¿cómo describirías tú a un Therian? A simple vista puede generar incluso risa, pero el tema es cuando pierdan el sentido de la realidad. Ahí sí hay un problema. Últimamente en redes sociales hay un tema que está causando mucho ruido y rechazo también. Pero antes de todo, bienvenidos a Los Bono Show. Javier. Hola, bienvenidos a un episodio más de Los Bono Show. Hoy estamos con esos temas controversiales y polémicos que tanto nos gusta, porque vamos a hablar de los Therian males. Mira, pero antes de empezar a hablar de eso y las connotaciones que puedas meterle y decirle qué está mal y qué está bien a la gente, hablemos fácilmente de explicarle a la gente en palabras sencillas qué es un Therian. Porque tú dices un Therian y tú dices, primero, no es una palabra en español, ¿ok? No. Pero entonces yo te pregunto a ti, Javier, ¿cómo describirías tú a un Therian? Mira, un compromiso. A ver, no, tampoco así. No, porque en el fondo son personas que se están, digamos que están creando comunidades, Ya. haciéndose pasar, o no haciéndose pasar, diciendo que tienen sentimientos que se identifican como un perro, como un gato, como un lobo. Se están identificando como animales. Era como esto cuando uno veía esas películas viejas de vaqueros indios que decían, mi espíritu animal es el águila. Algo Sí, así, sí. Es como tu ser animal. Algo así, pero llevado ahora al cosplay. No, bueno, ¿sabes que eso es interesante? Porque no es cosplay. No, para Porque nada. el cosplay ya existe otra tendencia así viral que también tuvo su movimiento hace tiempo y se regó por todas las redes sociales, que son los furros, que son estas personas que se visten así de animales peludos, se ponen su traje. Sí. Y tienen también su comunidad y también hacen sus cosas, hacen cosas eróticas también, que vale decirlo. Y los trajes son carísimos. Son trajes muy caros. Yo vi un documental y gastaban como $3,000, $4,000, $5,000 en hacer esos trajes. Esta es una versión más simbólica, más interiorista de hecho, ellos, no ¿no? sé si recuerdas que se hizo viral una persona que se disfrazó de perro que pagó, creo que era un chino, un japonés, algo así. Creo que me acuerdo. Que pagó una millonada para que sea el traje más idéntico a un animal que pudiese ser. Que era un perro parecido a Lassie. Ah, ese mismo. Si tuviera esa persona ahorita de frente, vestido de perro, yo agarraría un periódico y le daría, compórtese, Es que siéntese así- y tome. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí hay varios temas que hablar, porque sí, a simple vista puede generar incluso risa, pero hay algo mucho más profundo, porque psicológicamente estamos hablando de que son personas que de por sí igual es interesante leer lo que tienen que decir los profesionales en el área en este caso. Como pero nosotros. como nosotros, pero sí son personas que están tratando de llamar la atención de alguna manera y normalmente cuando esto pasa es porque hay escasez en otro lado. Es verdad. Entonces, no sé si son problemas en el hogar, problemas son personas con problemas sociables. Entonces, esto hace que quieran llamar la atención y buscan ingresar a alguna comunidad, que aquí es donde viene la parte complicada, porque normalmente entran en comunidades que son complicadas, son peligrosas. Depende de las edades, eso es importantísimo. Sí. Bueno, es que las comunidades y las sociedades son complicadas, pero mira, compartiendo cosas que estabas diciendo sobre los Therian, y decías que no es que se crean animales, eso es una cosa importante, no es como los furros que quieren ser furros. Importante que los tipos sienten algo que se llama el shift, que es como el cambio, que es como que están siendo humanos y de repente tienen la necesidad de ser animal, de ser ardilla, de ser perro, de ese gato, rajúñalo. Pero ahí Es como que sale el instinto primitivo de animal de sí, ellos. que, ojo, bueno, al final todos somos animales, pues, pero... Somos animales. Y somos parte de una cadena alimenticia que está compuesta por animales, pero el problema aquí es que nosotros somos una especie y mezclarnos o identificarnos como otra tiene sus consecuencias. No pero te bueno, metas en problemas, no te metas en... ¿Cómo se llama esa cosa? En camisa de 11 varas. posiblemente me estoy enredando ahí con varias comunidades al mismo tiempo. Claro, no te creas algo que no Sí. eres, peligroso en la actualidad. Mira, otra cosa que me parecía interesante de los Therian es que obviamente practicaban los quadrobics. Ajá, que Que- es caminar en cuatro patas. Si Que es mal no- caminar en cuatro patas. Y tú sabes que hace poco vi justamente acerca de eso, que había personas que no son ni furros ni Therians,
pero eran atletas que empezaron a hacer Ok. quadrobics en montaña, entonces nada, practicando ese deporte y alcanzaban velocidades extremas. Y yo creo que igual eso está mal. No sé, yo creo que nuestro cuerpo no está hecho para eso. No, o sea, por algo el ser humano evolucionó y dejó de caminar doblado y ahora camina erguido. Pues. Esos monos tratando de caminar erguido y tú vienes ahí que no. Y que no, déjame retroceder la evolución. Claro, totalmente. Pero ahí, mira, hay otra cosa interesante, es que esto comenzó un movimiento que lleva muchos años. A ver. ¿Ok? Incluso se dice que puede estar desde los 90 este movimiento. Tiene sentido. Sí, Gente hippie, medio con psicotrópicos, ¿por qué no? Pero esto eran comunidades muy pequeñas. El problema es que de repente de la nada llegaron las redes sociales a masificar todo. Claro, bueno, en los 90 había internet. Sí, pero no era lo mismo el internet del chat de Messenger a lo que vemos en redes sociales, que se viraliza algo Claro. inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Estas comunidades pequeñas de repente llegan a una comunidad dentro de un foro o dentro de una red social y se masifican inmediatamente hasta viralizarse. Y eso es lo que está pasando, que empezó en sitios muy pequeños y ahora estamos viéndolo en las principales ciudades de Latinoamérica. En Argentina, sobre todo. Y todo. hay presencia. En Argentina es donde Yo creo donde que dicen donde que llegó la explotó. invasión. Totalmente, Sí, es una locura. Y están pasando de todo tipo de cosas porque hay noticias, que ahorita las veremos. Pero obviamente yo creo que ahí fue que el algoritmo se propagó para toda Latinoamérica y todo el mundo está pensando, pero ¿qué pasa en Argentina? Si tenían a Milei, ahorita tienen a Furros y a Tyrion. Bueno, Milei no es el que es el león. Bueno, no sé, si tú lo piensas así. Pero bueno, mira, lo importante de esto es que pasó de redes, ahora pasó a la realidad, ya están en plazas, ya están en Lima, de hecho en Chile se ha visto varios casos, en Argentina. Yo todavía no lo he visto en vivo y directo. No, oye, ¿Qué yo haces? espero que no llegue a ese nivel No que lo tú ya sé. lo veas en todas partes. Puede pero- pasar. ¿No te acuerdas con una época cuando estaba muy de moda el K-pop cerca de donde yo vivía aquí en Santiago de Chile? Se reunían muchos adolescentes a bailar y bailaban durante horas. Y te decía, pero esta gente no se cansa, ¿no? En mi juventud yo tomaba, ¿sabes? Y esta Sí. gente está bailando así de esta Sí. manera. ¿Qué es esto? O los grupos buscando Pikachu eran los que iban a ¿verdad? buscar. Bueno, pero todavía existe. ¿eh? Sí, pero era en plazas masivas, sí. Claro. Tú veías cientos de jóvenes y tú decías, ¿qué está pasando? Y cuando era todos con el celular buscando, no sé qué era lo que buscaban. Pokémones, Javier, justamente. Pokémones. Mira, Ajá. pero importante lo que dices porque sí, esto sí viralizó y hay que tener una cosa clara. Y es donde entra el cuidado de lo que estamos hablando, de las comunidades o sociedades, porque bueno, tener comunidades no está mal. Pues, o sea, si tú formas vínculo con personas y estás haciendo algo que te guste. Hay comunidades como comunidades de lectura, de Pe- deportes, claro. de arte. Bueno, esta gente está haciendo Música. cuadro aerobics, está bien. Se divierten, ¿sabes? No sé, Sí. tienen vínculos, pero si tiene un caso que puede ser particular que de repente habrá límites de edad o habrá señores de 30, 40 años y niños de 16, 15 años haciendo esto, ya se puede tornar algo que dices, ya va, espérate un momento. Es que Entre estos animales hay edades. ahí es donde viene el tema delicado de esto. Y lo que he leído de algunos especialistas que comentan es que el tema está, porque mucha gente dice, no le están haciendo daño a nadie, déjenlo, pero el tema es cuando pierdan el sentido de la realidad. Ahí sí hay un problema. Es Claro. decir, que ya te identifiques tanto que empieces a rechazar tu vida humana. Claro, ¿sabes? Y ahí eso- ya tienes un gran problema. ahí ya de viene verdad. un gran problema. Seas porque- adolescente Sí. o adulto mayor. Entonces que vas a salir ahí a procrear como los animales. Claro. Mira, pero tú sabes que en todo esto en Argentina se vio mucho y bueno, como todas cosas, hay una polarización. Está la Ujú. gente que lo critica y ahí está la gente que dice, bueno, es algo indefenso, no va a causar problemas. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que es algo así como indefenso o de verdad es como una aberración o qué estupidez es esto? Mira, yo creo que obviamente locura, y hay mucha gente que habla, se enfatiza en las nuevas generaciones, pero yo creo que en todas las generaciones siempre hemos visto locuras de todo tipo. Yo creo que el tema es hasta qué punto llevarlo. Si es algo de que, mira, no sé, es una moda que es indefensa, no se meten con nadie, se divierten y hacen sus acrobacias, bueno, posiblemente no estará mal. ¿Qué es lo pero- que dice? Es lo que dice sí. que ha pasado. Hay convocatorias en plazas de que sí, de Córdoba, de Buenos Aires, de San Juan, hablando de Argentina,
Sí. que hacen eso. Acrobacias, brincan Claro. encima del otro, se corren, se corretean. Bueno, Ahí tú va. dices, están haciendo ejercicio. Se saludarán como los perros. Posiblemente A lo se mejor. voltean para olerse. Pero de ahí a que ya dejen de vivir una realidad humana, de hacer el día a día, de hacer sus responsabilidades, de saber que tienen que socializar con humanos y como humanos, porque son cosas diferentes. Sí. Entonces, ya cuando si se llega a quebrar ese punto, ahí sí estamos viviendo algo delicado, porque, ojo, si sabemos que algo es cierto, es que los adolescentes son las personas más vulnerables para caer en cosas indebidas, pues, De porque verdad. lamentablemente a esa edad se vive la rebeldía, se vive el rechazo a los padres, se vive muchos episodios que hacen que tú caigas fácil en comunidades que ahí donde entran en las sextas satánicas o en la... ¿Pero qué estás contando? ¿Tu historia? Mira, o las sustancias estupefacientes. Las ilícitas, claro. Mira, pero hablando de eso, bueno, ya tuvimos las plazas, que puede ser algo positivo, pero lo que dices es dónde puede entrar el problema y qué ha pasado. Hay noticias de esto, y es que en Córdoba, en Argentina, hubo una señora que dijo que denunció a un joven porque le mordió el tobillo a la hija de 9 años, saliendo del liceo. Eso está grave. Eso está grave, eso está grave. Hay que ponerle a gozar al muchacho. Sí. Hay que, periódico duro. Hay que Vi darle duro. otro caso de uno que empezó a jugar con un perro y el perro lo mordió y salió y que no, mira, yo soy humano. Claro, pero es que la gente no... Sí, además que... no miden. No miden, y además que ese fue un caso de que quedaste como tonto, porque si te crees animal, no leíste el lenguaje de tu colega Es verdad. canino. Porque Exacto. para que te muerde un perro, si los perros no se muerden así por así, tienen No. su lenguaje. Exacto. Mira, también había otro que fue para una veterinaria y dijo que lo atendieran, que él se siente perro y que, bueno, quería hacerse su cosa. La veterinaria, obviamente, el centro de la institución se negó porque obviamente no eres un perro, amigo. Sí, exacto. Ya cuando, ves, eso es lo que te digo, el límite de la realidad. Ya cuando te quieres atender, en vez de ir a un médico, quieres ir a la veterinaria, ya hay algo que está mal dentro. Pues entonces Claro, hay preocupación. Ahí hay preocupación. Ahí Mira, hay que llamar a los padres. Pero escúchame, ahí tengo otra que sí me pareció muy interesante, que fue la campaña de salud que hizo en Neuquén el Ministerio de Salud. Que Ok. agarró y dijo que tenían que hacer una campaña de vacunación y utilizó a los Terians. Y dijeron, los Terians también se vacunan. Y empezaron a hacer toda la campaña de marketing para eso. Y bueno, fue un éxito. Fue un éxito porque se hizo conocido. bien. ¿Por Esa- qué lo vacunaron? No lo sé. No averigüé. Mira, no, una de las preguntas que se hacen muchas personas es de dónde viene la palabra Therians. Y la palabra viene de Therianthropy, que es de una palabra griega que habla de la conexión que hay espiritual con el reino animal. Es decir, es una mezcla de humano y bestia. ¿Ok? Bestia. Bestia. Entonces, por ahí es que viene la fusión, es Therians. Pero no deberíamos vernos más como monos. Yo creo, o hay animales que más... Bueno, no, en realidad, obviamente, si tú me dijeras qué animal quisiera ser, a lo mejor sería un perro. Porque Esa es una buena pregunta. es el ¿Qué mejor animal? amigo del hombre. Bravo por los perros. Yo sería un animal que duerme mucho y que no quiere hacer nada. Un perro. Pero eso es un perro que tiene dueños millonarios, Sí, sí. Javier. Perro de casa, perro de casa. callejero, coño, difícil. Sí, no, perro de taller. En perro de taller, bueno, tienes por lo menos comida. Está sucio, pero tienes comida. Pero está bien, está bien. Mira, llegó el momento de leer lo que dice nuestra audiencia. ¿Qué dice nuestra audiencia? Mira, por aquí lanzaron Obviamente unos comentarios. lanzamos esto en redes sociales y bueno, la respuesta fue inmediata, tuvimos muchos mensajes y vamos a leer algunos. Es verdad. Por cierto, síguenos en Los Bonobos Show en Instagram. Y también lo tenemos en TikTok también. TikTok, Mano, Instagram. ahí tenemos tantos comentarios tan lindos. Pero bueno, aquí vamos. Mira, aquí pusieron, ¿dónde quedaron los nahuales? Eran unas creencias religiosas que estos chamanes decían que se convertían en animales. Ah, bueno, lo que estábamos hablando al principio, de esto Sí. de esta transmutación que te vas a tu espíritu animal. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué me recuerda eso? En los pueblos, que Camatagua, una cosa así. La gente dice así como que las brujas de Camatagua, y cuando escuchas tú en la noche, en el techo como patas de gallina y cosas así, es que las brujas se transforman en aves.
Sí, sí, Y sí. ahí hay como el eso- espíritu animal de que se convierten en gallinas o en pájaros. sí, a mí me pasó en mi pueblo, en el Tocuyo, Mira, de donde es mi papá, cuando íbamos de visita, A ver. nos decían así como, sonaba un pájaro. Y Coño. todo el tiempo, pero cerca, cerca. Y decían que era porque alguien se iba a morir. Era delicado. mira, no tiene nada que ver, No, pero es un buen cuento. pero ¿a qué voy? Por lo que dice, porque el pájaro era como una representación Ya. de alguien que venía a decirte algo. Pues, o sea, siempre en todas las culturas antiguas, sobre todo en los indígenas, Ok. habían culturas de, obviamente, sus dioses siempre estaban ligados a la naturaleza, animales, y se creaban religiones que idolatraban a figuras como mezclas de humanos y Claro. animales. Siempre ha habido Es que esa- pasaba. O sea, Sí. es como que de ahí salieron los primeros ídolos, los primeros dioses. Que Exactamente. el sol, el león, el jaguar. Bueno, son animales que son representativos y bueno, y lo vas tomando para tu cultura, Y chico. después las mezclas, el jaguar humano. Claro, Entonces claro, empezaban que a mezclarse lo vas así. humanizando, claro. Entonces, de ahí obviamente salen muchas de estas leyendas, pues, que terminan siendo ahora leyendas urbanas, pero antes se vivía de otra manera. Entonces, obviamente, siempre va a haber una identidad mezclada con el reino animal, pues eso es cierto. Es verdad. Y de hecho, Es gran inspiración para todos los humanos, el reino animal. de hecho, tú ves, no sé, desde la astrología a distintas ramas. En ese sí se fumaron algo porque dicen, mira, ahí está el ciervo y que es una línea, amigo. Ahí no se ve nada, ¿yo? Ahí Sí, está, sí. usted fumó yopo. Sí, siempre en que sí, que sí. Mira, el conejo, hay demasiadas simbologías en las estrellas y broma. Entonces, siempre los animales van a estar presentes. Así que yo creo que leyendo otro, vamos a leer otro A ver. mensaje. A ver, le voy a leer yo. Mira, voy. Hay que darles este es muy fuerte. Hay que darles perrarina y que duerman fuera de la casa a ver si siguen siendo perros. Bueno, Coño. está bueno porque en el fondo... Esto es una señora. Hay que decirle, mira, bueno, vayan a cazar su comida, pues. Cuando vayan a ir a su casa a comerse su plato de comida, no. Esto es para nosotros los humanos. Ustedes salgan a cazar. Pero es que es un shift, es un cambio. O sea, es cuando te conviene ser animal. ¿Me entiendes? Cuando no te conviene no vas a ser tan tonto. Sí. Mira, aquí hay otro comentario que dice que comience la caza. Ese está agresivo, pues. Eso, pero se puede malinterpretar. Amigo, tenga cuidado con lo que ponen porque Sí. las redes sociales no perdonan, Javier. No. perdonan. Mira, aquí yo tengo una que... Esta debate. Hay que darle unos coñazos, unos golpecitos para que se les quite todo. Hay que volver a la crianza. No respetuosa. La crianza La antigua, la antigua. más la de contacto. La de toma tu estate quieto, chico. Sí, a sí, veces, sí. a veces se te quita la huevonada. Por ahí dicen. Mira, ¿Tú estás de acuerdo con eso? no, yo creo que ya ahí ya Ya hemos evolucionamos. ya evolucionamos y ya no es necesario el correazo, Bueno. chancletazo. Dicen que un buen correazo salva vidas. Es que O endereza, chico. yo creo que igual puedes poner carácter y ser firme con tus decisiones sin necesidad de llegar al contacto físico, pues. Ojo, es mi opinión. Bueno, es verdad. O sea, yo creo que igual puedes poner carácter y hacerte respetar sin llegar a tocar a la persona. Mira, A aquí ver. hay otro. No hay gente que es runner, hay gente que le gusta salir a caminar, salir a comer, salir de fiesta, tomar cañas, hacer kitesurf, todo socialmente normalizado. Entonces, ellos no le hacen mal a nadie, que cada uno le haga lo que le hace feliz. Y siempre que sea con respeto y humanidad. Yo creo que estoy de acuerdo con esta persona. O sea, todo el mundo tiene su razón. Nadie está equivocado en lo que dice, al menos que venga Sí. con mucha violencia, obviamente. El No, problema o de lo la que- casa está mal. O el que va al veterinario también. O No, sea, bueno, pero ese comportamiento ya está para la verga. Pero lo que dice este tipo es verdad. Mira, si tú estás haciendo algo sin mucho problema, bueno, pero quédate quieto. Déjenlos quietos, sí. Si no transgrede con violencia, con delinquir y con afectar a los demás, a mí me parece una práctica súper sana, pues. Claro. Sí, No, si la yo- gente al final es como... Está tratando, yo creo que viene la dificultad también de que ahorita hay como muchas trabas, Javier. Como que a la gente le cuesta socializar, la gente está muy digital y no saben cómo quitarse esa vergüenza o ese pudor de conocer gente físicamente, de ser uno mismo. Entonces como que la gente empieza a usar esa tipo máscara como...
como déjame ser yo sin que me juzguen. No sé Sí. qué piensas tú acerca de No, eso. no, es que es cierto. Yo creo que estamos llegando a un nivel donde todo está tan digitalizado, como dices también en que la gente, ¿cómo se relaciona? Antes uno se relacionaba con deporte, con actividades de cualquier tipo, con el entorno de tu casa. Ahora, Salías. Ahora todo es digital. Ahora conoces y socializas con las personas por Instagram o por redes sociales y eso hace que automáticamente te aísles y haya menos contacto social y menos y eso es uno de los grandes problemas que tiene ahorita la actual generación que está socializando por redes sociales y no es lo mismo. Es verdad, a mí me contaron un cuento que supuestamente una persona conoció a una chica que la quería conocer, que quería salir con ella y estaba como feliz porque había conseguido su número y le pregunta, ¿pero qué vas a salir con ella? Y que no, bueno, ahorita vamos a empezar a hablar por Discord. Ahorita es que vamos a empezar a conocernos por redes sociales. Sí, sí. Y después como a los 2 semanas, 3 semanas es que empiezas a salir en físico. Eso, Sí, es una diferente. lentitud. Ya se está viviendo totalmente diferente el contacto físico. Y eso hace que comunidades como esta, viendo el lado, porque todo en la vida tiene su lado positivo y negativo. Lado positivo, bueno, estamos saliendo de lo digital y que la gente está teniendo de nuevo contacto en una comunidad. Lado negativo es que no es la mejor manera de socializar si te estás convirtiendo en animal. Pero, ojo, lo importante es rescatar culturas de contacto sano entre comunidades y eso está bien. ¿Dónde está el límite? Siempre ten conciencia de que eres humano, no eres animal. Claro. Que si vas a tomar ese rol es para hacer una actividad divertida Exacto. y ya. La realidad es una cosa y la fantasía es otra. Exacto. Pero siempre que tengas conciencia que eres un ser humano que tiene que actuar en base a lo que dice la sociedad y comportarte como debe ser, más nada. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. A ti y a ustedes, por favor, y que me las pongan ahí, comenten. ¿Ustedes creen que en base a todo esto que está saliendo, porque también los furros y personas que se creen perros, etcétera, estamos viviendo una sociedad infantilizada, muy infantil? O sea, es que es como que llega a ser se empiezan a querer evadir la realidad y actuar como de verdad, como es. Prefieren estar en la fantasía. Sí, yo creo que desde los baby boomers, los boomers, se ha visto una decadencia justamente de lo que es la figura, la madurez a temprana edad. O sea, los abuelos y tatarabuelos de uno crecieron en guerras y tenían que ser desde niños adultos, ¿sabes? Y eran obligados a ser adultos desde niños. Nuestros padres, que son generaciones más jóvenes, igual también crecieron teniendo responsabilidades inmediatamente. Claro. Nuestra generación ya empezó a cambiar la responsabilidad inmediata a, mira, estudia lo que tú quieres, tarda el tiempo que tú quieras en conseguir lo que quieres. Y cada vez sí yo siento que las generaciones vienen más infantilizadas en ese aspecto. Ya tú ves personas hasta de 30 años que todavía no consiguen lo que quieren ser en la vida. Y con esto de evadir la realidad y obviamente evadir el estrés y lo que es afrontar la vida, chicos, porque al final, mira, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿me entiendes? Sí. Es una cuestión de pensar. Pero mira, vamos a llegar a una conclusión. ¿Es esto una estupidez? ¿Sí o no? Mira, es una estupidez, depende en el nivel que estés. Bueno, desde donde lo veas. Desde donde lo veas. Si tú quieres divertirte, hacer con tu vida lo que te dé la gana y no le estás haciendo daño, bienvenido y adelante. Ya. Si tú pierdes el concepto de la realidad y estás teniendo dudas de si eres un perro, un gato o un ser humano, por favor, busca ayuda y ve al psicólogo. Y haz tus tratamientos, pues. Estoy de acuerdo contigo. Desde fuera se ve muy tonto. Sí. Si lo estás viviendo, capaz te gusta, está bien, es muy importante, no pierdas la realidad. Y bueno, también nos deja el problema. Hay mucho aislamiento digital y bueno, esta es una de las formas en que la gente logra salirse de la rutina. Prefiero que dejen el celular. Es verdad. Que vayan a olfatearse su parte trasera, por lo menos. Ahí, a corretearse. Anda a corretearse a personas. Bueno. Ahora, mira, la pregunta es para ti. Por favor, responde aquí mismo. ¿Qué te parece tu opinión en esto? ¿Qué crees que va a pasar con estas comunidades? ¿Veremos
más tipos de animales, más especies. Pero déjanos, ¿qué animal serías tú? A ver, ¿de qué te disfrazarías? eso está es muy bueno. importante. Mira, por cierto, si quieres ver noticias así, como esta, que te sorprenden y que tienen una connotación social, yo a ti te recomiendo que te metas en losbonobos.com, porque lo que sabe Javier es porque se mete en losbonobos.com y te lo transmite aquí. Nadie me lo dice, sino los bonobos. Así que mira, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Es importante que comentes, que le des like y sobre todo que te suscribas porque así nos permite seguir creando material para ti. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.